Comenzamos nuestra clase, jóvenes. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Buenas tardes. El que no hayamos tenido clases el día de ayer me obligó a reprogramar el programa, el tema, y lo que estaba en la plataforma, el PDF que nos sirvió de estudio la semana pasada, lo dividí en dos partes. La primera parte es la introducción a los conjuntos, que es el PDF que tienen a la vista. Sobre este tema hay una actividad, la primera, que debemos entregar esta semana a más tardar el próximo domingo. La otra parte, la segunda parte del material que había subido, se llama operación de conjuntos, que la dejaremos para la próxima semana con su actividad correspondiente también. Les informo esto porque ya tienen ustedes a su disposición en la plataforma ambos materiales, este que tienen a la vista y el que veremos la próxima semana. También ya está la actividad de esta semana, que es la que corresponde a este tema de introducción a los conjuntos. Bien, ¿Cómo está? de manera muy general y rápida, haré un repaso de lo que vimos la semana pasada para ponerlos en contexto con los ejercicios que se tienen que resolver. Siempre que me habla, no le contesto. Vimos que hay dos maneras para definir a un conjunto. La primera se llama método de enumeración, que es la enumeración de todos y cada uno de los elementos
del conjunto. El otro método se llama método de propiedad descriptiva, donde se plantea, se define el elemento general, la característica general del elemento, y después de la línea vertical se establece la condición para ser parte del elemento del conjunto, que también podemos decir que es la característica de los elementos que van a formar parte del conjunto, sus cualidades o atributos. Lo que quiero es llamar su atención sobre lo siguiente, jóvenes. Vamos a abordar este tema como el conjunto de los elementos. Pero quiero que observen este planteamiento como si fueran las características del dato. Caracterizar el dato con el que se va a trabajar es parte de la ciencia de datos, jóvenes. Lo primero que hay que hacer es observar el dato, las características, su condición para pertenecer a un conjunto, sus cualidades. Nos dan este planteamiento del conjunto que se hace de acuerdo al método de enumeración. Lo voy a leer, lo voy a describir para que ustedes observen el otro método para describir al conjunto. ¿Qué es lo que tengo a la vista aquí? El conjunto A, que contiene a los elementos 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué características tienen estos elementos? Son enteros, son positivos, son impares, menores que 10. Esas son las características de los elementos de este conjunto, que aquí se nos plantea por el método de enumeración, porque están enumerados todos los elementos, están aquí, tienen a la vista todos los elementos del conjunto. Bien, ahora observen la lectura que hice de este conjunto y el método de la propiedad descriptiva. Nos dice, el conjunto A, el signo igual, jóvenes, lo podemos leer como que contiene al conjunto de los elementos X. X es la forma general de llamar al elemento, tal que esta X y viene la condición, la característica o la cualidad para pertenecer a este conjunto. X es un entero positivo, impar, menor que 10. Como ustedes pueden observar, este planteamiento del método de la propiedad descriptiva ya la había anunciado leyendo a este conjunto de A. Entonces, jóvenes, es solamente observar, ya sea que al conjunto nos los plantean así, por el método de enumeración, o sea que
que nos los plantean así, por el método de la propiedad descriptiva. Lo más importante es que ustedes analicen las características de los elementos del conjunto que están tanto en esta forma como en esta otra. Eso es lo más importante. Y por eso se estudian conjuntos como tema inicial para entrar a los siguientes temas de probabilidad. Bien, aquí resumen la forma en cómo se define al conjunto por el método de la propiedad descriptiva. A es el conjunto que se compone de todos los elementos X. Que la línea vertical X es un número positivo impar que tenga un valor menor que 10. Es la descripción que ya habíamos hecho. Leyendo lo que tenemos aquí. Bien. Esto ya lo habíamos comentado la semana pasada. Estas otras denotaciones de la pertenencia al conjunto, del número de elementos del conjunto, y pasamos a los conjuntos especiales. Especiales, jóvenes, porque son los tipos de conjuntos con los que vamos a trabajar posteriormente. No porque ya no sean los más importantes o porque ya no haya otros. Hay otros tipos de conjuntos, pero esos son los más comunes y los que vamos a usar en el transcurso de nuestro semestre. Bien, el conjunto universo, que denominaremos con esta U garigoleada, es el que contiene todos los elementos posibles de una aplicación particular. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el conjunto universo no es el que tiene cualquier tipo de elementos, no. Sus elementos, aunque se le llame conjunto universo, deben tener una aplicación particular. Nos hacen ejemplo, jóvenes. Los alumnos inscritos en el grupo 201 de probabilidad. Ese es el conjunto universo. La condición es que se estén inscritos en el grupo 201. ¿Por qué hacer énfasis en esto? Porque dentro del conjunto universo puede haber otros conjuntos. Lo decíamos la semana pasada, solo les recuerdo el ejemplo. Uno de esos conjuntos dentro del conjunto universo del grupo 200 es el conjunto S, que está constituido por las mujeres, vamos a suponer. Pero el conjunto de las mujeres está dentro del conjunto universo. A ese conjunto hay otros elementos que no pertenecen, que sería el conjunto de los varones. Ese sería el conjunto complemento. Y si ustedes observan, el conjunto S y su complemento, el S', que lo denominaremos como S', integran a los elementos del conjunto universo. Bien. Aquí vienen ejemplos que ustedes que les van a
servir para entender mejor las definiciones. Llamo su atención a este ejemplo 4. Nos dice, ya sabemos, ese es el conjunto universo que contiene a los elementos 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Aquí está planteado el conjunto universo por el método de enumeración. Para ir practicando las dos formas de definir un conjunto, se las voy a describir por el método de la propiedad descriptiva. El conjunto universo contiene a los elementos enteros positivos menores que 11. Enteros, estos son las características de los elementos que tengo aquí. Enteros positivos menores que 11. Aquí no se hace distinción entre los pares o positivos menores que 11. Con eso ya describí este conjunto que me están dando por el método de la enumeración. Y luego nos dice, A contiene a los elementos 1, 3, 5, 7, 9. Ahora lo voy a describir por la propiedad descriptiva. A contiene a los elementos enteros, positivos, impares, menores que 10. Con eso estoy describiendo todas las características de este conjunto. Este conjunto está dentro de este conjunto universo 1. El complemento del conjunto A, ¿cuál sería, jóvenes? Contiene todos los elementos que son miembros de U, que están en el conjunto universo, pero no de A. O sea, el complemento de A será A', que contiene a los positivos pares menores que 11. Y con eso hemos visto, jóvenes, hasta aquí con este ejemplo, lo que es el método de enumeración de los elementos de un conjunto. El método por la propiedad descriptiva de esos elementos. Lo que es el conjunto universo y lo que son el conjunto complemento de otro elemento, de otro conjunto que también forma parte del conjunto universo. Bien. Les decía ya hace 8 días que hay operaciones que parecen de poca importancia, como es el conjunto nulo o vacío que se indica como no, jóvenes. Este conjunto es tan importante como importante es el cero en la recta numérica. Sin el cero en la recta numérica no entenderíamos el sistema de los números reales. Así este conjunto nulo. Verán ustedes que en algunas operaciones tener claro lo que es el conjunto nulo nos resuelve muchas tareas útiles. Su definición simple y sencillamente es que el que no contiene elemento alguno.
Pero este conjunto vacío, jóvenes, o nulo, es tan importante como lo que aquí se nos indica en este ejemplo. Nos dice este ejemplo que puede presentársenos un conjunto vacío en un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué nos indican estas dos ecuaciones lineales? Esta ecuación nos indica una línea recta. Es la representación matemática de una línea recta. Esta otra es otra línea recta, otra ecuación que también nos representa una línea recta. ¿Cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Encontrando los valores para X y para Y, tales que al sustituir esos valores en las dos ecuaciones, satisfagan a las dos. Es decir, si la sustituimos en esta ecuación nos debe dar 10, y si sustituimos el valor de X y Y en esta ecuación, nos debe dar menos 5. Esto, jóvenes, son los valores de un par ordenado, el par XY. En la vida real, en la vida cotidiana, ¿qué nos resuelve un sistema de ecuaciones? Nos resuelve, por ejemplo, que si ese par de valores XY satisface a las dos ecuaciones, es un punto que tienen en común. Es un punto donde se están intersectando las dos líneas. Y más todavía, ¿cómo podemos interpretar esa intersección? Si estuviéramos haciendo un estudio de mercado, una línea quizás nos esté representando la oferta y la otra línea nos está representando la demanda. El punto en común que tienen sería el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Bien, eso es lo que nos resuelve un sistema de ecuaciones. Pero en este ejemplo, ¿qué pasa cuando resolvemos el sistema de ecuaciones, ya sea por la igualación, por la sustitución o por la suma y resta? Que se eliminan las dos variables X, Y. Eso quiere decir que no hay solución para este sistema, que no tienen un punto en común, pueden ser paralelas. Entonces, no comparten ese punto y por lo tanto, su par ordenado XY es un conjunto vacío. Eso es todo lo que es lo que nos dice este ejemplo, jóvenes. Y miren cómo se plantea, expresándolo con la propiedad descriptiva. Nos dieron este sistema de ecuaciones. Sabemos que el sistema de ecuaciones se resuelve encontrando los valores X y Y. Por lo tanto, sabemos que es un par ordenado. Entonces, dice el método de la propiedad descriptiva. Ese es un conjunto que contiene, es como podemos leer el igual y el corchete, es un conjunto que contiene a un par ordenado XY, tal que ese par ordenado satisfaga a 4X más 3Y igual a 10 y 4X más 3Y igual a menos 5. Pero resulta que al resolver este sistema de ecuaciones nos damos cuenta
que no hay un par ordenado que satisfaga a estas dos ecuaciones. Por lo tanto, ese es un conjunto vacío. Bien, es un ejemplo de la importancia que tiene el planteamiento de un conjunto vacío. Solo un ejemplo, jóvenes. La definición de subconjunto. El conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si y solo si todos los elementos de A son además elementos de B. Aquí está la denotación A y esta como C alargada de B. Se lee A es subconjunto de B. También lo pueden leer A está contenido en B. El conjunto A está contenido en B. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de A están contenidos en B. Esa es la definición de subconjunto. Se puede leer así, como dice el PDF, A es un subconjunto de B o A está contenido en B. Bien, jóvenes. Y viene un ejemplo aquí, otro ejemplo que nos resume todo lo que viene en este PDF y para pasar a ver los diagramas de Venn. Y luego algunos ejemplos, unos 2 o 3 ejemplos que vienen en la actividad. Observen ustedes este conjunto. Y voy a leer las características que tienen los elementos de este conjunto. Son enteros, son positivos, menores que 10. Con eso estoy diciendo todas las características de este conjunto, porque no tengo que sean negativos, no tienen el 0, etcétera. Simplemente observo, analizo mis datos que me están dando, jóvenes. Enteros, positivos, menores que 11, porque estoy considerando al 10, menores que 11. No tengo el 0, no es necesario porque estoy diciendo enteros positivos, ¿sí? El 0 ni es entero ni es positivo, ¿sí? Aquí tengo el primer conjunto. Luego tengo el conjunto B. Entero, positivo, impar, menor que 10. Estoy observando y diciendo las características o condiciones que deben tener mis elementos. Entero, positivo, impar, menor que 10. El conjunto C me lo están dando con la propiedad descriptiva. El conjunto C contiene a los elementos X, tal que X es un número real. Sabemos que es un número real, ¿verdad? Ya lo hemos comentado en nuestras clases de la semana pasada. Y dijimos que los números reales es el conjunto universal de los números. Quiere decir que el conjunto C puede ser cualquier número real, porque la condición es X es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser entero, puede ser fracción. Simplemente nos están diciendo es un conjunto real. Por lo tanto, este conjunto es el conjunto universal de los números. Bien. D, nos lo dan con la propiedad descriptiva. D contiene los elementos Z, tal que Z menos 1 sea igual a 4. Es decir,
Z debe satisfacer a esta ecuación, a esta igualdad. ¿Qué hacemos? Resolvemos esta ecuación. Z menos 1 igual a 4. Despejamos Z, pasamos el menos 1 positivo al segundo miembro y nos queda Z igual a 4 más 1. Z es igual a 5. Por lo tanto, este conjunto solo tiene al elemento 5, planteado por el método de la enumeración. Ahora nos dicen, jóvenes, que establezcamos, considerando estos conjuntos, identifiquemos las siguientes relaciones de subconjuntos. Nos están diciendo A es un subconjunto de C. A de C, claro, porque este es el conjunto universal de los números y estos elementos de A están contenidos en C. Bien, B es un subconjunto de C. B, este es el conjunto universal de los números, aquí nos está diciendo es un número real. Este y este conjunto, A, B y D, está contenido en C. Es lo que nos dicen. A está contenido en C, B está contenido en C, D está contenido en C. Y nos dicen además B, porque nos dicen, ¿cuál es subconjunto de cuál? B es subconjunto de A. Observen, 1, 3, 5, 7, 9 está contenido en A. 1, 3, 5, 7, 9. D, que tiene a 5 como elemento único, está contenido aquí, está contenido aquí y está contenido aquí. Es subconjunto de los otros 3 subconjuntos, jóvenes. Y se resume en esto, en lo que son los diagramas de Venn, jóvenes. Los elementos del conjunto universo U están contenidos en el rectángulo. Todos los elementos del conjunto U están contenidos dentro del rectángulo. Es lo que nos dice este diagrama. Dentro del conjunto universo podemos tener un subconjunto A. Eso es lo que nos dice esta primera figura. Esta otra figura nos dice que el complemento de A es A'. A' contiene los elementos que no están contenidos en A. Ejemplo, los hombres del grupo 201. Es el complemento de A porque A son las mujeres que forman parte del conjunto universo del grupo 201. ¿Qué nos está diciendo este diagrama de Venn? Que B está contenido en A. B es subconjunto de A. A es subconjunto del conjunto universo. Y así se van estableciendo la relación de subconjuntos que nos dicen aquí. A es subconjunto de U. B es subconjunto de U, por supuesto, porque está contenido en U, pero también es subconjunto de A, porque está contenido en A. Bien, jóvenes. Esta es la actividad que viene para entregar, que ya está en la plataforma. Si ustedes observan, son 15 ejercicios que todos se resuelven con el PDF que les acabo de comentar. Con 5 hojas que tienen, 5 páginas que tiene este PDF, 4 hojas, aquí está todo el apoyo que tienen para resolver estos ejercicios. Los primeros 5 nos los plantean por el método de la enumeración y nos piden redefinirlo como el método de la propiedad descriptiva. El conjunto A
tiene estos elementos. Nos piden A. Les hago una recomendación que cuando planteen la propiedad descriptiva, lo plantean así como está planteado aquí. Para resolver esto, por el método de la propiedad descriptiva, decir A contiene a los elementos A minúscula, porque son sus elementos de A contiene a los elementos A, tal que A sea, y aquí están las características, impares positivos menores que 20, y ya resolvieron este primer ejercicio. Este segundo, jóvenes, este segundo, nos los dan así, menos 3, 3, menos 2, 2, menos 1, 1, 0. Llaman su atención para que observen las características de los datos que les están dando, jóvenes. En los conjuntos no importa el orden de los elementos, nos pueden decir 1, 3, 5, o nos pueden decir 5, 3, 1. Lo que importa es de que ustedes observen los datos, observen los elementos, si es necesario los reordenen, porque esa es la ciencia de datos, el ordenamiento de sus datos. Entonces, si está planteado así originalmente, ustedes lo pueden plantear así, considerando que los negativos siempre van a estar a la izquierda del 0. Y si observan aquí, el 0 está presente. Los positivos siempre van a estar a la derecha del 0. Está planteado así, pero yo lo puedo reordenar así. Eso es lo que en lo que me voy a especializar, en el ordenamiento o reordenamiento de mis datos. Y aquí los estoy reordenando. Ahora sí, vistos así, ya puedo decir, el número que estoy buscando está entre menos 3, está entre menos 3 y 3.